Ustedes, amigos y amigas, bienvenidos a este canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo a la campanita, piquen, puchen, echen la mano, chingado. Central Ciclo Combinado Salamanca. Nos llevó tiempo, pero era importante que se conociera todo lo que se ha realizado para rescatar a esta empresa pública que es fundamental para el desarrollo de nuestro país y para el bienestar de los mexicanos. Una empresa pública que corría peligro de ser privatizada, es decir, que se utilizara para fines de lucro. Hay una lámina que es muy clara en ese sentido. Todo esto para información de los mexicanos. A ver si pueden poner la lámina donde se advierten, ¿no?, las mentiras de las grandes empresas, de los voceros de esas empresas, que no les importa el interés nacional, no les importa la economía popular, lo que les importa es el negocio y, en el peor de los casos, el atraco, el robo, y eso ya se terminó, a robar a otra parte, aunque digan electrocuta la Comisión Federal de Electricidad, red de transmisión, una gran mentira. Electrocuta. Me acordé de un presidente municipal de por allá que cuando levantó la palanca para que quedara electrificado todo el pueblo, dijo: amigos ciudadanos, en estos momentos hemos quedado electrocutados todos. Pero nos querían electrocutar a todos. Este es el Reforma. Miren el Financiero. México le apaga la luz al no shore, falta de inversión en energía afectará operaciones. El no shore, o sea, eso que está de moda, ¿no?, que es que venga la inversión extranjera, que está llegando como nunca, ¿sí? Pero como es un término de moda, ¿no?, hasta en los debates veía yo que los candidatos hablaban del nearshoring. Y eso que ya está mejorando mi inglés, ya puedo decirlo. Forbes, no sé si es Forbes mundial o nacional, pero México corre el riesgo de no aprovechar el nearshoring. ¿Quién creen que lo dice? El Fondo Monetario Internacional, que deberían de estar ofreciéndonos disculpas por todo el daño que nos causaron en el periodo neoliberal, porque eran los que definían la agenda nacional. Ellos eran los que le ordenaban a gobiernos títeres de México que se aplicara una política económica para afectar a los trabajadores, para congelar los salarios, para aumentar las tarifas de energía eléctrica, para privatizarlo todo. Ellos nos llevaron a la decadencia
con esa política económica y todavía se atreven a hacernos recomendaciones. Los de Forbes, pues, de su periodismo, es la revista que publica la lista de los hombres con más, hombres y mujeres con más dinero en el mundo, con más capital en el mundo, los multimillonarios. Luego, al límite, la red eléctrica en crisis en México amenaza el nearshoring también. Ese es Excelsior. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Ah, no, es Bloomberg. Es Bloomberg. Bloomberg es el financiero. ¿Sí? Es una sociedad. Es lo mismo. Porque puede decir, no, es que Bloomberg es más profesional que el financiero. No, 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 no. No. Hace mejor periodismo el financiero que Bloomberg. Nada más que estos son más famosos, ¿no? Están en Nueva York y les creen más, pero mienten cada vez que hablan de estos temas. Excelsior, bueno, la infraestructura de transmisión, un reto ante el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo se llama el dueño de Excelsior? Olegario, sí. Si hablamos de monopolio, el de los hospitales. Le ofrezco disculpa, pues, por hablar así a él mismo, pero ¿cómo no se va a cuidar esto? Y la señora Aristegui, igual, una agencia internacional de finanzas, un banco. México está rezagado en transición energética. Pero todo esto tiene un propósito, ¿no? ¿Sí? La privatización. Y no pudieron. Se quedaron con las ganas. Y tenemos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, muy consolidada, con los mejores trabajadores del mundo. Y se ha hecho una muy buena inversión para que no tengamos problemas de generación, de transmisión en cuando menos 3 décadas hacia adelante para las nuevas generaciones. Lo que iba al fracaso si se hubiese mantenido la misma política económica. Hay una lámina, creo que es de las primeras, en donde es también muy representativa esta. Miren, hasta aquí la Comisión Federal era la empresa pública que generaba y distribuía toda la energía eléctrica. Desde que se nacionalizó en el gobierno de Adolfo López Mateos la industria eléctrica, desde 1960. Llega Salinas, ahí empezó, y reforma una ley secundaria. Todo esto por los constitucionalistas y abogados que ahora son tan defensores, ¿no?, de la legalidad, pero que en ese entonces callaban. Durante todo este tiempo callaron como momias.
ahora gritan como pregoneros. Bueno, Salinas con una ley secundaria, ¿sí?, permite la entrada a empresas particulares. Con Zedillo esto se empieza a concretar y la Comisión Federal, de tener el 100, empieza a caer, se empieza a caer, ¿sí?, hasta aquí. De seguir esta tendencia, y esto nos pasó igual en el caso del petróleo, ¿sí?, íbamos a estar aquí hoy en generación de energía. Y como se explicó, íbamos a estar pagando más por la luz, porque entonces sí, todas las empresas extranjeras iban a estar dominando en la industria eléctrica. Entonces, ¿qué se hizo? Traía una inercia, caímos aquí, mientras ordenábamos todo, empezamos a recuperar, y vamos a llegar en el 26, a más tardar, al 60%. Se rescató la Comisión Federal y pon una gráfica del aumento en los precios de la energía eléctrica. De las que tenemos. Y hemos enfrentado muchos desafíos y los trabajadores y los técnicos de la Comisión Federal nos han ayudado. Por ejemplo, lo de Acapulco, vamos a estar pasado mañana ya evaluando, pero se resolvió después del huracán y esto es lo que se ha logrado en precios. No ha aumentado la tarifa, una reducción poca, pero no ha habido aumento en la tarifa. ¿Por qué no pones la anterior para ver los aumentos en los gobiernos anteriores? Debes de tener una ahí. Ahí la van a encontrar. Ya nada más nos queda una entrevista que vamos a hacer muy peculiar aquí con Nancy. Vamos a tener una hora, un poquito menos, ¿no? Con una hora es suficiente para que no me vayas a dejar como un limón exprimido. Si la tienen, de las que pasamos periódicamente, de los datos. Carlos Torres se la puede enviar. Pero bueno, esto es lo que se ha logrado. Si ustedes comparan esta tarifa con España, con cualquier otro país, no. Haya aumentado mucho el costo de la energía eléctrica. ¿Sí la encontraron? Si no, al rato. Vámonos.
Es una entrevista con Nancy porque ella lo merece, como todas y todos ustedes. Nancy ha tenido una actuación destacada en el periodismo de investigación, y mientras la mayoría de los medios, no todos, se han volcado en contra de nosotros, de la transformación del país, la revista de Nancy, Contralínea, ha estado haciendo un periodismo cercano a la gente, distante al poder. Es como una sustitución, guardadas las proporciones y a la luz de los nuevos acontecimientos, una sustitución de lo que era antes el proceso, que ahora se volvió una revista lamentablemente amarillista y de derecha, muy conservadora, que le sirve al bloque reaccionario del país. No tiene nada que ver con lo que llevó a cabo don Julio Scherer y otros periodistas extraordinarios, independientes y con ideales y principios. Adelante. Buenos días, presidente. Gracias por la oportunidad. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, más allá de esta consulta ciudadana que se hizo para juzgar a los expresidentes, le quiero consultar acerca de la impunidad que sigue atravesando estos grandes flagelos que generaron algunos de estos expresidentes. Se lo pregunto porque hay un clamor en el país todavía de que siguen impunes algunos casos muy graves. Para no irnos más lejos, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, quien durante su mandato desató esa supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad fue una guerra social, y que en esta guerra contra el pueblo de México se cometieron crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Él parece sentirse en un manto impune desde su refugio en España, concretamente en Madrid. El caso de Vicente Fox está muy documentado en la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, en la remodelación de las cabañas de Los Pinos, donde contrató incluso a su amigo Humberto Artigas. Está todo el tema del cabildeo que hicieron sus hijastros hijos de Marta Sagún en Petróleos Mexicanos, que causaron daños al erario. Eso también ya está demostrado, como el caso Oceanografía. Está también todo el robo, el saqueo que se hizo de los dineros que se obtuvieron justamente por la bonanza petrolera. Y está el caso de Enrique Peña Nieto, que ya fue incluso judicializado, o bueno, ya se presentó esta denuncia ante la Fiscalía General de la República. No sabemos en qué situación se encuentra, pero se trata de esta relación que tuvo el expresidente Peña con el empresario sinaloense Eustaquio de Nicolás, quien además está en un arresto domiciliario en estos beneficios que dan los del Poder Judicial a los presuntos delincuentes de cuello blanco. El empresario está acusado de evasión de impuestos, de fraude y también está acusado de lavado de dinero. A pesar de eso está en este arresto domiciliario, y en este caso el empresario movió tan solo en 2013 300,000 millones de pesos, para dimensionar de qué estamos hablando, y transfirió dinero directamente a las cuentas de los hermanos del propio expresidente y de su madre. Como le decía, esto ya se sabe que se presentó a la Fiscalía General de la República
República, pero no sabemos en qué situación se encuentra. Presidente, esto evidentemente tiene que ver con justicia. No son actos políticos, no son actos de venganza, y viene un periodo en el cual se renueva el Poder Judicial de la Federación. Si esta reforma abriría una oportunidad para que sean juzgados estos delitos, nadie los está inventando, estos crímenes se cometieron en esos sexenios, si se abre la oportunidad para pues que el pueblo de México por fin obtenga justicia en su propio país y no tenga que ir a instancias internacionales. Bueno, Nancy, yo fui muy claro desde que tomé posición. En el discurso de toma de posición hablé de que teníamos que optar entre meter a la cárcel a muchos que habían cometido actos de corrupción, empezando por expresidentes, o pensar en el futuro, darle vuelta a la página y demostrar que era posible acabar con la corrupción, que si optábamos, y esa es mi opinión, por la persecución, por los actos espectaculares, como lo hizo Salinas, que llega y mete a la cárcel a un líder petrolero y a un empresario, y todo el mundo aplaudirle, ¿no? Y luego él termina entregando a amigos cercanos bienes del pueblo, de la nación. Es sin duda el presidente que más promueve la desigualdad social en el país. Es el padre moderno de la desigualdad, porque unos cuantos se hacen inmensamente ricos con bienes del pueblo y de la nación. Pero con estas medidas espectaculares, al año de haber llegado, ya se les había olvidado a la mayoría, también por el control casi absoluto de los medios de comunicación, por la propaganda política, ya se les había olvidado de que se había cometido un fraude electoral y que lo habían impuesto en la presidencia. Y le aplaudían en todos lados. Entonces dijimos, eso no. Vamos a que se lleve a cabo una verdadera transformación y vamos a hacer que se ponga en la agenda, en los primeros lugares, el problema de la corrupción. Y vamos a hacer conciencia en eso y vamos a estigmatizar la corrupción. Vamos a demostrar que la corrupción política es la causa de la desigualdad económica, la causa de la pobreza. Vamos a demostrar que es el mal que más aquejaba a nuestro país, con el ejemplo. Pero si metíamos a la cárcel a los corruptos y teníamos que empezar de arriba para abajo, pues nos iba a llevar muchísimo tiempo y no íbamos a poder sentar las bases de la transformación,
Por eso hablo de que la política es optar entre inconvenientes. Y es justicia también, la no repetición. O sea, así como es justicia meter a la cárcel a un corrupto, también es justicia el prevenir para que no se repitan atracos, latrocinios, actos de corrupción que dañan a la sociedad, que dañan al pueblo. Entonces, esa fue mi postura, eso es lo que hemos hecho. No hemos presentado ninguna denuncia en contra de los expresidentes. Pero como sabía, porque tengo alguna experiencia en el oficio noble de la política, sabía que al final me iban a decir los mismos mafiosos de que yo había tolerado la corrupción y que no había yo castigado, investigado, encarcelado a expresidentes o a otros altos funcionarios públicos. Dije en su momento, esta es mi opinión. Mi opinión es no perdamos tiempo y vamos hacia adelante a demostrar de que se puede. Decir, se acabó con la corrupción. Pero como podrían decir, fue cómplice, ¿sí? O toleró la corrupción. Convoqué a una consulta para que el pueblo decidiera de conformidad con lo que establece el artículo 35 de la Constitución. Y se llevó a cabo esa consulta y se le preguntó a la gente. Pero como los medios, volvemos a lo mismo, estaban y siguen estando muy controlados por los grupos de intereses creados, pues no les importó, no difundieron de que iba a haber esta consulta. Los partidos del bloque conservador convocaron a no participar en esta consulta y de acuerdo a la ley se tenía que contar con una participación para que el resultado fuese vinculatorio, es decir, para que se llevara a efecto la investigación en contra de los expresidentes, se necesitaba una participación mayor del 40%. ¿Y qué sucedió? Se llevó a cabo la consulta, pero no se alcanzó la participación del 40%. Sí es importante decir que la mayoría de los que participaron pidió que se iniciaran procesos en contra de los expresidentes. Entonces, ¿qué pienso? Que lo que hemos hecho entre todos, de no tolerar la corrupción, de denunciarla, porque antes, y eso es muy importante, antes no solo se fomentaba, sino se toleraba y se veía como una cuestión normal. Un expresidente llegó a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Y nadie
ninguno de estos periodistas famosos, conductores de radio, de televisión, ninguno hizo una mención a ese absurdo ofensivo para el pueblo de México. Y lo mismo, no existía la palabra corrupción en el discurso político. No se hablaba de corrupción en el Congreso, mucho menos en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, bueno, ni en la academia, ni en las universidades. Lo he dicho varias veces durante todo el periodo neoliberal. No se elaboraron tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado sobre el principal problema de México, que era la corrupción. Entonces, hemos avanzado mucho porque eso ya no es como antes. Ya esa tolerancia a la corrupción, el aplaudir a los corruptos, el que se dedicaran a robar y no perdieran ni siquiera su respetabilidad, ya eso ya no existe. Ahora la gente denuncia y ahí están los resultados electorales. ¿Por qué no ganan los conservadores? Porque son muy corruptos y la gente lo sabe. Muy corruptos y muy hipócritas. Fíjense lo que declaró el presidente del PAN. Marco Cortés. Sí. ¿Cómo se llama? Marco Cortés. Marco Cortés. No vi la entrevista, pero me platican. A lo mejor puedes sacar ahí un fragmento al rato para constatar si es cierto o no. Pero le confiesa al periodista René Delgado que se habían equivocado, porque ellos debieron de haberse opuesto a los programas de bienestar. Fíjense, porque los programas de bienestar, esto lo dice pasada la elección, porque los programas de bienestar van en contra de su doctrina, si se le puede llamar doctrina a eso, porque ellos son partidarios de la falacia esa, ¿sí? Engaña bobos, que crearon en el periodo neoliberal, de que en vez de entregar un pez había que enseñar a pescar, como si fuese una cosa ¿no? Fundamental, ¿no? En la concepción de la sociología, de la política, de la filosofía, de la antropología, ¿no? Qué barbaridad, qué gran frase, ¿no? Atribuida a los pensadores asiáticos. En vez de dar un pescado, enseña a pescar, o en vez de enseña a pescar en vez de entregar un pez. Esa es una falacia, es una quimera, un sofisma. Esa es una concepción ridícula.
vas a enseñar a pescar y no vas a dar pescado. ¿Y en dónde va a pescar entonces la gente? ¿Qué va a pescar? ¿Qué no es la obligación del Estado conseguir la felicidad del pueblo? El Estado puede incumplir con su responsabilidad social. Pero aparte de ser un absurdo, este planteamiento que lo repitieron en el periodo neoliberal muchísimo, claro, no lo aplicaban en el caso de los banqueros. Cuando rescatan con el FOBAPROA, ¿sí?, a los de arriba, cuando convierten las deudas de unos cuantos en deuda pública, no aplicaron, oye, enséñalos a pescar, no les des pez, porque no les diste mojarra, ni lagarto, ni bobo, ni sardina, les diste robalo y huachinango, ¿no? Y lo mejor, de lo mejor. Pero bueno, no es eso solo, es la hipocresía. O sea, que no la candidata, para engañar al pueblo, firmó que iban a mantener los programas de bienestar. Y firmó con sangre, además. Sí, como lo hizo, ¿no? Firma. Entonces, son unos mentirosos, hipócritas. Nada más que cometen un error garrafal. Piensan que el pueblo es tonto. Piensan que la gente no se da cuenta y que pueden ellos manipular como era antes, ¿no?, que podían engañar. Ya no. Entonces, es muy importante lo que se está haciendo de demostrar el daño que causa la corrupción y cómo, si no hay corrupción, el presupuesto permite ayudar a muchas gentes y ahora millones de mexicanos están muy conscientes de que no debe de permitirse nunca más la corrupción, que se tiene que terminar de desterrar la corrupción del país. Entonces, eso fue lo que sucedió. Si hay una modificación legal, ¿sí?, también entiendo, no soy abogado, que no podría aplicarse en términos retroactivos, aunque también cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, sí podría retroactivamente aplicarse cualquier ley y se podría llevar a cabo cualquier proceso en contra de quienes llevaron a cabo esos crímenes. Pero eso va a corresponder ya a los que vengan después, adelante. Yo soy partidario de que sigamos limpiando de corrupción al país, que ese es el camino, que eso nos fortalece moralmente, le da autoridad a los gobernantes y, por si fuese poco, se liberan muchos fondos
para el desarrollo. Lo que va, cuando hay corrupción, a unas cuantas manos, ¿sí?, lo que se acumula en unas cuantas personas, si no hay corrupción, se distribuye entre todos y alcanza a todos y permite mejorar las condiciones de vida y las condiciones de trabajo. Presidente, en otro tema, usted ha revelado aquí en la conferencia matutina y también ha ventilado algunos casos pues de diferencias o incluso traiciones en su gabinete y en otras instituciones. Está el caso, por ejemplo, del exfiscal del caso Ayotzinapa, que se ventiló aquí, el caso de los ministros propuestos por su administración, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, que traicionan al movimiento de la Cuarta Transformación, o por lo menos a esa voluntad de ir limpiando la Suprema Corte, se alían con la derecha, con el conservadurismo al interior de la Suprema Corte, particularmente con su presidenta Norma Piña. Están también los casos de los dos primeros secretarios de Hacienda, que incluso estuvieron boicoteando acciones de su gobierno, y también el caso de funcionarios corruptos que desviaron 6,000 millones de pesos de Segalmex. Todos estos casos se han revelado en esta conferencia. Preguntarle, presidente, además también los casos de corrupción en aduanas, preguntarle si hay traiciones más graves que haya detectado usted, cuáles serían estas y también cómo se puede lograr que esto no se repita. Y esto también trasladado al poder legislativo, porque ahí pues muchos llegan, digamos, con la investidura de izquierda, apoyados por partidos de izquierda, por gente que cree en ellos, y al final traicionan y se van a la derecha, al bloque conservador. Entonces, eso, presidente, si se han detectado Yo casos creo más que graves. he padecido poco de traiciones, o las traiciones que hemos enfrentado no han tenido efectos nocivos. Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones y en la política y en procesos de transformación siempre tiene uno que enfrentar a quienes se olvidan de los principios, quienes no le tienen amor al pueblo, quienes son oportunistas, convenencieros, solo los mueve la ambición al poder y al dinero. No se vive en una sociedad perfecta, más cuando durante 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por ejemplo, en el caso del gobierno, no estaba el gobierno hecho para servirle al pueblo. El gobierno era un facilitador para el saqueo, para el robo. Y así actuaban muchos funcionarios. Y se veía, regreso a lo mismo, como algo normal. Y en la academia, en las universidades, lo mismo. Se dejó de hablar de la justicia social. Se dejó de lado porque en los hechos dejaron de pensar en la reforma agraria, pues se dejó en la academia y en la universidad de impartir
derecho agrario. Y ya no tenía la misma relevancia el derecho laboral. Era lo fiscal, lo mercantil, lo penal. Una época en donde los abogados penalistas eran como las grandes figuras de la vida pública, los más famosos. Siempre lo he dicho aquí, los trajes más elegantes, las joyas, los carros más elegantes, tenían hasta anuncios. Me acuerdo de uno que decía, no tengo ningún cliente en la cárcel, y se dedicaba a defender a corruptos, famosos. Entonces, siempre hay tradiciones, y repito, más en las épocas de decadencia. Sin embargo, no ha pasado a mayores. Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida, ¿sí?, a Conasupo de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores. Entonces, en sus tiempos Conasupo fue muy combatida, ¿sí?, por los caciques, por los acaparadores, los coyotes, porque jugaba un papel de adquirir las cosechas. El general Cárdenas creó los precios de garantía para los productos del campo y destruyeron por la corrupción a Conasupo. Pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores. Entonces creamos esta dependencia Segalmex, y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios, y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo, aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar. Antes de que yo me vaya, va a venir aquí a informar sobre eso el secretario de la Función Pública. Pero es un caso aislado.
no hay nada que haya significado, como era antes, ¿sí?, un acto de corrupción mayor o muchos actos de corrupción, como sucedía en los anteriores gobiernos. Por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie, y las traiciones pues no han hecho mella. En el caso de Hacienda, pues traían una política apegada al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Recuerden ustedes que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta el 2018, México no elaboraba con apego a nuestra realidad un plan de desarrollo. Los gobiernos de México se dedicaban a cumplir con las recomendaciones que enviaban los organismos financieros internacionales. Ellos ponían la agenda. ¿De dónde surge lo de las reformas estructurales? Antes las cartas de intención, luego las reformas estructurales, pues de los organismos financieros internacionales, y no solo se aplicaban en México, se aplicaban en todo el mundo. Reforma laboral, reforma fiscal, reforma educativa, reforma energética. Era en México y en Argentina y en España y en cualquier país. Era el mismo guión, la misma agenda. Entonces, por primera vez en 40 años, nosotros tenemos un plan de desarrollo propio, en donde en la agenda lo que está en primer lugar es el combate a la corrupción, en segundo lugar la justicia, en tercer lugar la austeridad republicana, en cuarto lugar detener la privatización, defender los bienes del pueblo de México, de la nación, no permitir que nos saqueen como lo hicieron durante todo el periodo.